Pues nuevamente, queridos alumnos y alumnas, damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque nos permite seguir en este propósito que nos marcamos y que seguramente, ¿no? Como pasó el año pasado, va a pasar muy pronto. Y bueno, yo les pido que podamos en todas las materias, en toda la cursada, podamos aprovechar al máximo lo más que se pueda para poder aprovechar, ¿no? Para poder aprovechar el tiempo, la oportunidad y todo lo que está a nuestro alcance para seguir capacitándonos y teniendo las herramientas necesarias para este propósito. Bueno, antes de presentar al profesor de la cátedra y dejarlos ya con él, quisiera orar a Dios para poner en sus manos este tiempo de estudio, de aprendizaje. Así es que les invito a orar. Padre, te damos gracias en tu misericordia y en tu amor, porque sigues sosteniéndonos, porque sigues alimentándonos, porque sigues, Padre eterno, motivándonos a cumplir la misión y el propósito que tenés para cada uno de nosotros. Gracias por ello, Señor. Gracias también porque provees dentro de tu iglesia a hombres y mujeres preparados, capacitados, con el don de la enseñanza, que con buena disposición, amor, Dios, con amor, con paciencia, con mucha alegría, mis hermanos y hermanas quieren invertir en nosotros. Te doy las gracias por el pastor Esdras, que en medio de sus múltiples ocupaciones y responsabilidades, él ha deseado, Señor, invertir parte de su tiempo para poder ayudarnos a nosotros, alumnos de esta parte del mundo, de Sudamérica, y poder aprender, Señor. Gracias por él, bendícelo con su esposa Perla, con sus hijos, Señor, que su hermosa familia siga sustentada en fe y en esperanza. Permito, Dios, que como alumnos seamos buenos estudiantes, que podamos aprovechar, que podamos, Dios, aprender, que podamos traducirlo a nuestra vida cristiana, Señor, como una señal de transformación. Ponemos todo este tiempo y esta cursada en tus manos, Padre eterno, sabiendo que tu voluntad se cumplirá, pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, quiero primero agradecer a Dios este tiempo que me da de presentar a un siervo del Señor, pastor de la iglesia, ministro en México, tiene la categoría ministerial, eh, y que bendigo a Dios porque hace un año y poquito nos despedíamos en la ciudad de Guadalajara. Él fue mi sobrevedor los 2 años que estuve pastoreando en aquella ciudad. Y yo siempre he dicho que bendecimos a Dios, Vera y yo, porque siempre encontramos en el pastor Esdras un apoyo. Él estuvo al pendiente de nuestras necesidades. Y curiosamente, los caminos del pastor Esdras y míos se cruzaron hace muchos años, cuando éramos los dos jovencitos y estábamos más delgados. Este, Cruzamos nuestros caminos ministeriales. Yo era pastor de una iglesia, él era pastor de otra en la provincia donde yo nací, de donde soy. Él fue pastor de la iglesia donde yo me crié, donde yo me formé. Él fue pastor de la iglesia en Apizaco, Tlaxcala. Y bueno, ahí nos conocimos. Después nuestros caminos se separaron y volvieron a encontrarse en Guadalajara. Nos volvimos a separar, no imaginando que hoy podríamos volver a encontrarnos. Pastor Esdras, a nombre del Consejo Académico, del Consejo de Administración, te queremos dar las gracias y te queremos dar la bienvenida a todos tus alumnos. Hoy se han sumado más, están nuestros hermanos de Colombia, mi hermano Pedrito Pachó, mi hermana Rosalba Florian, está Lenix, que son alumnos colombianos, Álvaro también que están. Te puedo dar un dato, puedes negociar con ellos la calificación por un buen café colombiano, un tintico, les pedís todas las veces, pedirles un tintico y seguramente que te van a ofrecer más de uno. Y si querés ganarte algo acá con los argentinos, bueno, un poco de asado. Yo sé que te gusta la carne, amigo mío, así que son algunas cosas que desafortunadamente se están grabando, pero bueno, ¿qué va a ser? Queda entre nosotros. Quiero decirles a los alumnos un poco
para que conozcan al pastor Esdras. Él es originario del país de México, él es mexicano. Está casado con nuestra hermana Perla Esquivel y Dios le ha concedido ser padre de 3 hijos, Helem, de 13 años, Adasa, de 11 años, y Esdras, de 10 años. Ha sido ministro de la iglesia desde el año 2015 y actualmente radica con su familia en la ciudad de Guadalajara, en la provincia de Jalisco, en el occidente mexicano. Y hermanos, por la gracia de Dios, actualmente el pastor Esdras es el sobrevedor del distrito número 6 que componen los estados o las provincias de Jalisco, Aguascalientes, Colima y Nayarit. No crean que el pastor es líder de algún cártel de droga, no, vive ahí, pero no, él es de los buenos. También quiero informarles, hermanos, o darles a conocer que el pastor Esdras es ministro de culto desde el 2003. Ha sido pastor en varias congregaciones en las ciudades de Apizaco, Puebla y Guadalajara. Actualmente forma parte del Consejo de Administración de la Iglesia de Dios Séptimo Día en el país mexicano y colabora en la agencia editorial La Verdad Presente como escritor de artículos en varias revistas y también en el devocional que se tiene como Pan para el Alma. Dentro de su formación, hermanos, secular y sobre todo ministerial y académica, el pastor Esdras cuenta con estudios en ingeniería industrial y también ha participado en varios cursos y diplomados en las siguientes instituciones. Ha sido parte del Seminario de Entrenamiento Ministerial que pertenece a la Iglesia de Dios Séptimo Día en México. También ha cursado algunos estudios en el Seminario Luterano Habsburgo. Ha sido miembro estudiantil de la Comunidad Teológica de México. También ha participado de algunas capacitaciones en el Seminario Bíblico de Puebla. Es del Limud en México. Ha asistido a varios cursos de bíblica virtual. También tiene contacto con una agencia misionera que es Cristo para las Naciones. Y bueno, ha dado cursos también para la Cámara Nacional de Comercios Pequeños. El pastor no solamente ha recibido capacitación en estos seminarios, sino que también ha sido invitado a dar este tipo de enseñanza. Así que sin mayor preámbulo, quiero dejarte, pastor Esdras, con todos tus alumnos, deseando que el Señor te estará guiando y la clase ahora es toda tuya. Dios te bendiga, amigo. Gracias por aceptar. Bueno, paz a vosotros, queridos hermanos. Me siento muy privilegiado de poder saludarles y no sé qué voy a hacer con tantas flores que me acaba de echar mi hermano Abraham, pero faltó mencionar algo muy importante, Abraham. Cuando nos conocimos éramos los dos muy jóvenes y aunque se está grabando tengo que decir que yo era más joven que tú. Sí, sí, amigo, tienes toda la razón. Solo que ahora se cambiaron los papeles, amigo mío. Ahora yo me veo más joven. Pues es una bendición, de verdad, el poder compartir con ustedes. Agradezco mucho a mi hermano Abraham por la invitación. Me da mucho gusto saludarlo, a mi hermana Bere también, de gratos recuerdos. Les recordamos con mucho aprecio, con mucho cariño. Y bueno, pues estamos radicando, como dijo mi hermano Abraham, en la ciudad de Guadalajara, ciudad en la cual todos ustedes son bienvenidos, hermanos, cuando lleven gusto, cuando tengan oportunidad. Bueno, vamos a iniciar con la clase, hermanos. Y quisiera iniciar dando lectura rápidamente a un documento que ustedes ya tienen en la plataforma y es el documento que corresponde al sílabo de la clase. Solamente como un recordatorio y para poder hacer algunas precisiones con ustedes, mis hermanos. Voy a compartir la pantalla. No sé si pueden darme, por favor, un like, ¿verdad? Si ya pueden ver la pantalla en sus dispositivos.
Sí, sí Sí, se sí. mira. Sí, sí se Ah, está mirando, amigo. muy bien, muchas gracias. Pues, bueno, hermanos, el sílabo corresponde a la clase, a la materia de liturgia cristiana. Con el favor de nuestro Dios, bueno, tendremos estas fechas oficiales. El 7 de marzo fue el día de ayer y hasta el 15 de abril. Tienen ustedes, mis hermanos, también allí mi correo electrónico, esdrasvalencia27@gmail.com, para tema, por ejemplo, de tareas, alguna consulta también que ustedes consideren apropiada y necesaria. Ahí estoy a sus órdenes. El propósito general del curso es reflexionar en los elementos de la liturgia cristiana, partiendo desde la perspectiva del culto en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Su desarrollo, apropiación por la iglesia, su desarrollo y apropiación por la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Sí? En algún momento de la clase, hermanos, probablemente voy a hacer referencia a este concepto que es el de Biblia hebrea. Y quiero solamente mencionar que cuando ustedes escuchen, ¿verdad? Que un servidor menciona Biblia hebrea, a lo que estaré refiriéndome es al Antiguo Testamento, ¿sí? Este es nosotros en el sentido religioso, ¿verdad? Nos referimos al Antiguo y al Nuevo Testamento. En un sentido o en un contexto académico, actualmente se usa más el concepto Biblia hebrea para hablar del Antiguo Testamento. Y cuando hablas del Antiguo y Nuevo Testamento, hablas de Biblia cristiana, ¿sí? Entonces, bueno, podré referirme a Antiguo Testamento o Biblia hebrea, ¿sí? Y es exactamente lo mismo. Los objetivos del curso. Para el final del curso, el alumno o los alumnos estarán en condiciones de, uno, conocer el trasfondo bíblico e histórico de los elementos contenidos en la liturgia cristiana. Dos, comprender el lugar que ocupa la liturgia en la vida de la iglesia. Y tres, disfrutar y enriquecer la vida litúrgica dentro de su comunidad de fe. El contenido del curso, hermanos, bueno, aquí tenemos lo que es el temario de nuestras clases. El día de hoy, por ejemplo, y pasado mañana jueves, vamos a ver esta temática, ¿verdad? La temática general es Introducción a la Liturgia Cristiana, la semana que corre del 7 al 13 de marzo. Los temas que estaremos abordando en esta semana son, primero, ¿qué es la liturgia? Segundo, el lugar de la liturgia en la vida de la comunidad de fe, en la vida de la iglesia. Y tercero, elementos esenciales de la liturgia cristiana. Obviamente, sobre todo en este tercer punto que tiene que ver con los elementos esenciales de la liturgia cristiana, los estaremos viendo a manera de introducción, ¿verdad? Esta semana la temática general es la introducción a la liturgia cristiana. En la segunda semana nos vamos a meter ya más de fondo a un elemento de la liturgia cristiana muy específico. Y la temática de esta segunda semana, mis hermanos, es el concepto de templo como lugar de encuentro con Dios. Los temas que vamos a revisar son: uno, desde el tabernáculo en el desierto al templo de Jerusalén. Dos, la incorporación de la sinagoga en la religión judía. Podrán ustedes notar, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento no se habla de sinagogas. En ningún momento encontramos en algún libro del Antiguo Testamento mención alguna respecto a las sinagogas, ¿no? Porque estas surgen en la época del exilio, surgen en Babilonia.
Pero en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En los Evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, bueno, y vamos a ver que la sinagoga en la religión judía ya desempeñaba un papel central, ¿verdad? Bueno, vamos a ver eso, la incorporación de la sinagoga en la religión judía. Tercer punto, la concepción cristiana del creyente como templo del Espíritu Santo. Y 4, la iglesia como comunidad que adora a Dios. Este es el temario de la segunda semana. La tercera semana vamos a ver la siguiente temática de los sacrificios del Antiguo Testamento al sacrificio vivo de los cristianos. 1, los sacrificios del Antiguo Testamento en clave cristológica, es decir, ya desde una mirada cristiana a la luz de la vida y obra del Señor Jesucristo. 2, la adoración como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el tercer subtema, hacia una adoración en espíritu y verdad. La cuarta semana vamos a hacer un repaso sobre la historia de la liturgia en la iglesia. ¿Sí? El primer tema, bueno, es la liturgia en la Biblia hebrea. Como les comenté, ¿verdad? Estamos hablando, cuando hablamos de Biblia hebrea, nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. 2, la liturgia en las comunidades eclesiales del siglo I, las iglesias o lo que conocemos nosotros tradicionalmente como la iglesia primitiva. 3, la liturgia en la historia de la iglesia, ¿verdad? Vamos a dar un repaso de la liturgia, por ejemplo, en la época medieval, después llega la Reforma Protestante, hermanos, hasta nuestros días, ¿sí? 4, características de una liturgia contextual y cristocéntrica. Y 5, orar con los salmos. En la quinta semana vamos a ver el tema o la temática de las ordenanzas en la vida de la iglesia. Y vamos a revisar 4 de ellas: el bautismo, la cena del Señor, la presentación de niños y la bendición matrimonial. Serán las 4 ordenanzas que vamos a revisar en la semana del 4 al 10 de abril. Y la última semana, mis hermanos y hermanas, la temática es el Shabbat, un templo en el tiempo. Punto 1, Shabbat y adoración en el Pentateuco. 2, Shabbat, un santuario o un templo en el tiempo. 3, el Shabbat desde una visión cristológica. Y punto número 4, un reposo, un Shabbat para el pueblo de Dios. Para nosotros, obviamente, como guardadores del sábado, este es un tema, ¿verdad?, que seguramente va a enriquecer de manera muy especial la concepción que nosotros tenemos sobre el día de reposo. Ahora, los requisitos del curso, hermanos. El primer requisito es el tema de la asistencia a las clases. Y de entrada, mis hermanos y hermanas, les quiero decir que todos, en este momento todos, ya sea quienes están ahorita de en vivo, de manera presencial, y también nuestros hermanos y nuestras hermanas que estarán viendo la grabación, todos cuentan ya con el 30%, hermanos. ¿Sí? O sea, ustedes pueden dar por hecho que cuentan con este 30% de asistencia a las clases, ¿sí? Porque el alumno asistirá 30 horas de clases y cada hora sumará un punto porcentual. Pero dice a continuación, la asistencia podrá ser en tiempo real, como estamos en este momento, o de manera diferida, por medio de la grabación de la misma, hermanos. Así que de entrada, bueno, todos cuentan ya con esta parte del 30% de la asistencia
independientemente de la modalidad en la que ustedes vayan a tomar esta clase. El segundo punto, que es el de la participación en clase, que tiene 20 puntos, dice, la participación en clase sumará puntos para la calificación final. Los alumnos que asistirán a las clases en forma diferida podrán participar a través de sus comentarios en el chat de cada video. Es decir, bueno, vamos a abrir en cada clase un espacio para comentarios, un espacio para participaciones, para preguntas. También se puede participar a través del chat de Zoom, mis hermanos. Y la petición para quienes participarán a través de los videos, el YouTube, ¿verdad? Tiene ahí un espacio para que nosotros podamos dejar nuestros comentarios. Así que será importante, ¿verdad? También ir participando a través de esos comentarios, y será una forma en la que se puedan ir sumando puntos para la participación en clase. Después viene el tema del trabajo final, hermanos. Este trabajo final también suma puntos para la calificación, el 30%, y de manera individual o por equipos. Esto es algo que ustedes podrán decidir. Los alumnos desarrollarán un proyecto para su iglesia local, distrital o nacional, considerando el aprendizaje obtenido durante el curso. Pueden ir ustedes checando el sílabo. A lo mejor, bueno, podrían ustedes ver de las temáticas que vamos a revisar, ir escogiendo alguna y sobre ella ir pensando ya en este trabajo final. El proyecto final deberá ser entre 5 y 8 páginas, sin considerar la bibliografía. Se escribirá en Word y letra Arial número 12. Se va a calificar la ortografía y la redacción. Y bueno, el estudiante puede utilizar la literatura del sílabo. La fecha de entrega, hermanos, propuesta es el día 25 de abril del 2022. Y también pues celebro mucho que en la plataforma del seminario tenemos la oportunidad de participar en los foros. Esta participación en los foros tiene también un porcentaje para la calificación, ¿verdad? De hecho, ya se encuentra en el foro, mis hermanos, la primera, bueno, ya está abierto el primer foro, ¿verdad? La conversación, obviamente tiene que ver con la clase que vamos a ver el día de hoy, y también con la que vamos a ver, con el favor de Dios, el próximo jueves. Y ahí están los plazos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos desde hoy hasta el día 13 de marzo para participar en el primer foro. Y les comparto también una bibliografía. Al finalizar la clase, hermanos, le voy a facilitar a mi hermano Abraham esta bibliografía que tienen ustedes aquí en PDF, para que ustedes puedan también tenerla, ¿sí? Y bueno, son muy buenas obras de consulta. Por ejemplo, el doctor Adolfo Reutemann, ¿verdad? Es un arqueólogo muy importante en la actualidad. Vamos a estar haciendo referencia al libro escrito por él, Del tabernáculo al templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo. Este es de editorial Verbo Divino. Vamos a ver también el cuaderno bíblico de los sacrificios del Antiguo Testamento, de Alfred Marx. Ambas son editoriales, bueno, ambos libros son de la misma editorial Verbo Divino, y es muy buena literatura. Aquí en México, por ejemplo, no es literatura económica. Por ejemplo, el libro del doctor Reutemann tiene un costo de 750 pesos en la librería de Verbo Divino. El libro de los sacrificios del Antiguo Testamento, su costo viene siendo como de unos 250 pesos. No sé en pesos argentinos cómo saldría, pero bueno,
los tenemos en PDF, hermanos, para que no los tengan ustedes que comprar, y si los quieren imprimir o tener como consulta digital, está bien. Son muy buenos libros y más tarde se los haré llegar a mi hermano Abraham, como les comenté. Tenemos, por ejemplo, el libro de la editorial Mundo Hispano, que es lo que era antes la Casa Bautista de Publicaciones, Que mi pueblo adore, bases para la adoración cristiana. Y también vamos a hacer referencia al manual de liturgia de la Iglesia de Dios Séptimo Día en México, que también van a tener ustedes este manual para poder consultar, hermanos. Bueno, información general: todos los trabajos deberán ser presentados en las fechas asignadas. Por supuesto que si hay alguna situación, hermanos, que se les complique a ustedes, yo les pido, ¿verdad?, que tengan toda la confianza de hacerlo saber. Reitero mi compromiso de hacer todo lo que esté de mi parte para poder ayudarles, para que podamos tener una experiencia de aprendizaje muy buena en este curso. Para mí es una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Así que cualquier consulta acerca del curso en general pueden hacerla con un servidor. Vamos a dedicar el tiempo de manera presencial o grabada para las clases en línea, mis hermanos. Obviamente, si yo tengo alguna respuesta válida para sus preguntas, la voy a compartir. Y si la pregunta, ¿verdad?, no tengo yo la respuesta en este momento, se los voy a decir con mucha honestidad. No sé la respuesta, pero la vamos a investigar para poder plantearla, hermanos, ¿sí? No sé si hasta ahorita donde vamos hay alguna pregunta, mis hermanos y hermanas, algún comentario, algo que quieran ustedes precisar, o que no haya quedado lo suficientemente claro, hermanos. Con mucho gusto. Sí, todo claro, ¿verdad? Ok, muchas gracias, mis hermanos. Muy bien. Pues vamos a dar inicio. Vamos a tener un receso en las clases. Por ejemplo, tengo programado el receso a mitad de la clase. Bueno, aquí yo tengo las 3:30 de la tarde. Me parece que allá son las 6:30 en Argentina, hermanos. ¿Es correcto? Bueno, vamos a tener un primer receso. ¿Qué les parece a eso de las 4 de la tarde? 4:10 más o menos. Tomamos unos 10 minutos de receso y regresamos para lo que resta de la tarde, ¿verdad? De la clase, perdón. Por otro lado, pues siéntanse ustedes en la libertad de hacer preguntas en el momento que así lo consideren. Si hay de repente una situación donde por cuestión del internet no me están escuchando, les pido por favor que me puedan avisar para que yo también pueda regresarme hasta el punto en el que ustedes pudieron escucharme. Bueno, voy a abrir ahora la presentación para la primera clase. También la presentación ya se encuentra, hermanos, en la plataforma del seminario. Así que ustedes ya pueden disponer de ella, pueden descargarla, ¿verdad? Y ir armando sus archivos para la clase. Bien, hermanos, ¿pueden ver mi presentación? ¿Sí? Ok. Bueno, hoy día 7 de marzo estamos dando inicio a la clase de liturgia cristiana, a la clase 1 de liturgia cristiana. Y quiero iniciar planteando con ustedes algunas preguntas iniciales. Estas preguntas
nos pueden permitir iniciar una reflexión. Hoy pretendemos hacer desde nuestras posibilidades, desde nuestra realidad, desde nuestra historia, ¿verdad? Una reflexión seria en torno al tema de la liturgia. Y las preguntas que ustedes pueden ver allí en pantalla, la primera es, ¿qué es realmente la liturgia? ¿Qué ocurre en ella? Y cuando nosotros participamos de la liturgia, ¿con qué tipo de realidad? ¿Con qué tipo de realidad nos encontramos? No sé en el contexto de sus países, hermanos, de la iglesia allá, qué tan común sea, por ejemplo, el término liturgia. Pero bueno, aunque nosotros aquí en México tenemos un manual que se conoce como manual de liturgia, realmente la palabra como tal, ¿verdad? No es una palabra como muy usual dentro de nuestro vocabulario, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay palabras, ¿verdad? Más habituales, por ejemplo, como adoración, alabanza. Tenemos, por ejemplo, culto. Hablamos de culto eh, cuando vamos a la reunión decimos vamos a la iglesia, vamos al culto, vamos al servicio, ¿sí? Pero muchas personas que no están dentro del contexto evangélico, ¿verdad? Cuando escuchan un tema como el culto, ¿verdad? Eso les suena raro, ¿verdad? Porque hablar de culto en otro contexto, pues pudiera referirse a una cuestión como, hasta como de hechicería o no sé, ¿verdad? Quienes no están en el contexto nuestro, lo repito, ¿verdad? La palabra servicio tiene otra connotación muy diferente, ¿verdad? Para nosotros, servicio tiene que ver con ir a adorar a Dios, ¿sí? Eh, y bueno, planteamos estas preguntas. ¿Qué es realmente la liturgia? ¿Qué ocurre en ella? ¿Con qué tipo de realidad nos encontramos? Quisiera motivarles, hermanos, si ustedes quieren escribir en el chat del Zoom, ¿verdad? Sus respuestas. Para usted, ¿qué entiende, hermano o hermana? ¿Qué entiende por liturgia? Vayamos leyendo. Vamos a dar un tiempecito, un par de minutos para ir leyendo los comentarios, ir participando. Si quieren abrir su micrófono, háganlo, ¿verdad? Para que puedan ir comentando las ideas, lo que entendemos nosotros por liturgia. Adelante, hermanos. Permiso. Lo que yo creo entiendo por liturgia sería los actos que hace la iglesia en general, es lo que entendería yo por liturgia. Gracias, hermano Alan. Muy buena definición. Los actos que hace la iglesia. Y es muy buena definición porque lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Hermano, permiso. Adelante, adelante, hermana. Yo considero que la liturgia es la forma, la práctica o la manera de desarrollarse la reunión, el culto o el servicio. Gracias, hermana Rosalba. Muchas gracias. Hermana Dina, adelante. Buenas tardes, un gusto saludarlo. Bueno, la liturgia tengo entendido que todo es el desarrollo y la presentación tanto del desarrollo del culto como de quienes hacen las distintas participaciones en el culto. Muy bien, muchas gracias. Mi hermano John, adelante. Paz, hermano. Pues hermano, yo la palabra liturgia, yo siempre la asociaba a lo católico, a la iglesia católica. Sí, siempre, y cuando decían, por ejemplo, liturgia de la palabra, era que iban a leer la palabra o un protocolo religioso que iba a haber en la iglesia católica, ¿no? Como tal, o sí, como un evento religioso, digámoslo así. Eso era lo que yo siempre, de hecho, siempre lo asocié a lo católico y no a lo cristiano, ¿no? Gracias, hermano. Y es cierto, en muchos países el tema de la liturgia se asocia a la iglesia católica. Hermana Bere, adelante, por favor.
Gracias. Bueno, yo ya había escrito algo por ahí en el chat, pero creo que sí es, para mí es, entiendo que es el conjunto de esas prácticas que son establecidas por alguna religión en particular y que de esa misma forma regula todo lo que sucede dentro del culto o de esta reunión cúltica que se celebra. Eso es lo que, bueno, yo entiendo. Y son muy, bueno, a eso lleva, que son muy particulares y que cada uno decide, cada religión decide qué es lo que forma parte de su desarrollo cúltico. Muchas gracias, hermana Bere. Mencionó usted elementos muy importantes, por ejemplo, dependiendo de la religión, es diferente cada liturgia, pero en la liturgia hay una regulación, ¿verdad? O sea, hay lugares en donde en el culto, por ejemplo, aplauden, pero hay lugares en donde no, ¿sí? Y quienes establecen qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno, ahí hay una regulación, ¿verdad? Hay reglas, ¿verdad? Que se establecen y que hacen, bueno, esas reglas son las que dan forma a la liturgia. En los comentarios del chat, por ejemplo, dice la hermana Bere, es el conjunto de prácticas que se establecen dentro de cada religión en los cultos. Muy bien. La hermana Clelia dice, yo no tengo idea. Muy bueno, pues eso venimos a aprender, así que buena respuesta también, hermana Clelia. A eso venimos, ¿verdad? A aprender todos. Yo también vengo a aprender con ustedes. Lenix dice, para mí también es la forma y teniendo en cuenta también el orden en que se desarrollan las prácticas en el culto o servicio. Clara escribió, es el orden en que se realiza el culto. Silvia escribió, orden que se lleva en cada congregación durante ciertas actividades. Pues la realidad, hermanos, es que cada una de las definiciones que ustedes están escribiendo y que están comentando son correctas. Tenemos una idea, ¿verdad?, de lo que es la liturgia y cada uno de ustedes ha mencionado aspectos que son importantes. Liti escribió, también puede ser como una forma, una orden a desarrollar la adoración a Dios. Así es, así es. Mariela escribió, yo la verdad no sabía y me llamó la atención la materia. Pues qué bueno que está aquí, Mariela, qué bueno que está aquí y deseamos que para usted y para todos pueda ser de mucha bendición este tema, hermanos. Bueno, pues las preguntas son interesantes, nos permiten entrar en la perspectiva, ¿verdad?, de lo que podemos aprender en esta materia. Voy a poner nuevamente la diapositiva, la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy, hermanos? ¿Qué aprenderemos hoy? Primero, lo que vamos a aprender el día de hoy es una explicación de la liturgia desde la teoría del juego. Después, en segundo lugar, vamos a hacer una revisión de la liturgia a la luz del Éxodo, ¿sí? Es decir, a la luz del acontecimiento de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y vamos a ver cómo el Éxodo en realidad contiene una base litúrgica. En tercer lugar, lo que vamos a ver es la singularidad de la liturgia en el pueblo de Israel, en el Israel del Antiguo Testamento. En cuarto lugar, es la liturgia de Israel, pero cómo se mira a la luz del Nuevo Testamento. Definiciones de liturgia y culto. Saben que en un sentido como muy clásico, como muy normal, en un principio yo estaba tentado a empezar con el punto 5, ¿no? De decirles, hermanos, las definiciones de liturgia y culto vienen del griego liturgia y esto y así.
pero está en el lugar número 5, hermanos, porque me parece que el punto 1 de la teoría del juego nos va a ayudar a entender no solamente el significado gramatical, sino la esencia de lo que es la liturgia. Entonces, las definiciones están en 5º lugar, y en 6º lugar, y por último en la clase, hoy vamos a ver cómo se incorporó el término liturgia, que viene de la palabra griega, liturgias, en la Septuaginta, ¿verdad? En la versión de los 70s. Fue la primera traducción de la Biblia hebrea, ¿sí? Del hebreo al griego. Entonces, eso es lo que vamos a ver, mis hermanos, en esta clase. Bueno, vamos a iniciar con la primera parte. La liturgia explicada desde la teoría del juego. ¿En qué consiste esta teoría, mis hermanos? Miren, en los años 20 del siglo pasado surgió una propuesta interesante, y la propuesta era entender la liturgia como un juego, ¿sí? La comparación se basaba, como mencionó nuestra hermana Bere en su comentario, en que tanto la liturgia como el juego, o como un juego, tienen sus propias reglas. Ambos, liturgia y juego, construyen su propio mundo, vigentes las reglas y el mundo propio, ¿verdad? En la medida que nos involucramos en él, ¿sí? Vamos a verlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, el caso del juego, hermanos. El juego tiene un sentido. En un sentido, bueno, pero de un modo abstracto también carece de finalidad. Y por esa razón posee un aspecto curativo y liberador. Nos aleja del mundo, de los objetivos cotidianos y de sus presiones, para introducirnos en lo gratuito, eximiéndonos de este modo y por un tiempo de todo el peso de nuestro mundo laboral, hermanos. ¿Sí? Esta es una explicación que tiene algo de verdad, pero como toda metáfora, ustedes bien saben que las metáforas nos sirven para explicar algo, pero nos ayudarán en la medida también que nosotros comprendamos que las metáforas siempre van a ser insuficientes para explicar una realidad al 100%, ¿verdad? Por así decirlo, hermanos, el juego es otro mundo distinto. El juego es un oasis de libertad, y por un instante podemos entrar en otro mundo, ¿verdad? Como acabo de mencionar. Nos evadimos del dominio de la vida cotidiana para poder sobrellevar su carga. Y bueno, ustedes allá en Sudamérica, ¿verdad? Son muy fans del fútbol, ¿verdad? Yo sé que en Argentina, que en Uruguay, que en Colombia, en Brasil, ¿verdad? Saben muy bien a lo que yo me refiero, ¿verdad? En el tema de cómo el deporte de alguna manera nos ayuda a sobrellevar, ¿verdad? La carga de la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando nuestro equipo gana, ¿verdad? Pareciera que nosotros, bueno, no pareciera, en cierto modo nosotros también ganamos, hermanos, ¿sí? Nos evadimos de esta realidad, ¿sí? Para ponerles un ejemplo, hermanos, valga el tema, yo llevo radicando con mi familia aquí en Guadalajara desde el año 2015. Y bueno, aquí en la ciudad de Guadalajara hay 3 equipos de fútbol, ya muy viejos, muy tradicionales.
El más importante son las Chivas Rayadas de Guadalajara, es el equipo más popular de México, hermanos, ¿sí? No es el mejor, ¿verdad? Pero es el más popular, ¿verdad? El América es para los que sabemos más de fútbol, pero bueno, vivo aquí en Guadalajara. Y nos tocó, hermanos, la época en la que Chivas quedó campeón, ¿verdad? Hace algunos años. Para nosotros era impresionante, hermanos, fuimos a la glorieta de la Minerva, ¿verdad? Donde se celebran los eventos deportivos y ver a 1,5 millones de personas celebrando, hermanos, fue impresionante, todos ahí juntos, ¿no? Pero hace unos meses, el segundo equipo, que también es el Atlas de Guadalajara, llevaba 70 años que no había sido campeón, hermanos. Y nos tocó que quedan campeones, ¿verdad? Y de verdad, hermanos, fue impresionante ver cómo la ciudad se volcó, hermanos, ¿verdad? Hasta los que no le vamos al Atlas, ¿verdad? Nos dio alegría de que después de 70 años quedaron campeones. Se sentía una alegría en el ambiente completamente, hermanos. Por supuesto, yo no le voy a ninguno de los dos equipos, pero hay un equipo de béisbol, los Charros, que quedaron campeones, hermanos, y yo ahí sí festejé bastante, ¿no? Nos hace evadirnos de la realidad, hermanos, el deporte, ¿verdad? El que sea. Pero, por ejemplo, para usted puede ser jugar ajedrez, puede ser pinar, puede ser salir a caminar. Necesitamos esos momentos lúdicos, esos momentos de diversión, ¿sí, hermanos? A veces quizás solamente sentarnos en la televisión y ver un partido de básquetbol o de fútbol. Yo sé que les acabo de decir, es una comparación, hermanos. No es una comparación que yo estoy haciendo, es algo que surgió en el siglo pasado. Y se compara la liturgia con el juego en ese sentido. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la experiencia de tener una semana difícil, ¿verdad? Y entonces llegamos al día de reposo, llegamos al Shabbat, vamos al templo, ¿verdad? Vamos casi a rastras, hermanos, con todas las presiones familiares, laborales, personales, emocionales. Y de repente, ¿verdad? Entramos al entorno de la adoración a Dios, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, alabamos juntos a Dios con nuestros hermanos. Y de repente, hermanos, pareciera que todo lo que veníamos cargando se nos olvida. Y no solo se nos olvida, sino que cuando salimos del culto, ¿cuántos de nosotros hemos expresado en más de una ocasión, salgo fortalecido? Retomo mi vida cotidiana, retomo mi vida diaria, pero ya no es igual a como yo venía. Ahora me voy con ánimo, me voy con entusiasmo, me siento capacitado para enfrentar los desafíos y los compromisos que tengo por delante. Y algo sucedió en el culto, hermanos, en el servicio, en la liturgia, que nos revitalizó, hermanos. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, ese es un punto de vista, ¿verdad? No estoy diciendo que sea exactamente igual, por eso les precisé, ¿verdad? En la presentación que tiene algo de verdad. Esta teoría del juego tiene algo de verdad, pero es una explicación insuficiente, hermanos. ¿Sí? Es una explicación insuficiente. Pero lo que sucede en la liturgia nos ayuda, hermanos, a sobrellevar nuestra cotidianeidad, hermanos. ¿Sí? Eso nos ayuda. Otro punto de vista, hermanos, también interesante, y continuando con esta idea de la teoría del juego, es un punto de vista que considero nos acerca más a la esencia de la liturgia. Pensemos en el juego de los niños. En los niños el juego, hermanos, aparece como una especie de anticipación y de introducción a la vida, sin llevar en sí el peso
y la seriedad de la misma, ¿no? Por ejemplo, los niños pequeños, algunos juegan a ser doctor, otros juegan a ser futbolistas, el niño juega a ser policía, ¿verdad? Es común, ¿verdad?, que los niños jueguen a policías y ladrones y se arrestan y juegan a ser astronautas, y las niñas también tienen sus roles, ¿verdad? Juegan a ser grandes, ¿sí? A eso es a lo que nos referimos con esta definición. En el juego hay una anticipación y una introducción a la vida, ¿verdad? No sé si ahorita sea tan común como era antes, que las niñas pequeñas jugaban a ser mamá, ¿no? Cuando mis niñas eran chiquitas, jugábamos a eso. Yo era hijo de mis hijas, ¿verdad? Cuando ellas tenían 2 o 3 años, ¿sí? Y bueno, si el tema de la liturgia, hermanos, tiene esta connotación de juego, ¿verdad? Estamos nosotros frente a la vida real, esta vida real en la que ponemos nuestras miras, pero con la liturgia nosotros apuntamos en el fondo al hecho de que en cierto modo somos como niños, y a través de la liturgia, hermanos, estamos viviendo una especie de anticipación, de ejercicio preparatorio, de preludio a la vida futura, a la vida eterna, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos unidos en el culto, está presente la idea de que algún día, junto a Cristo Jesús, estaremos todos unidos, alabando al Creador, hermanos. Cuando, por ejemplo, celebramos la Cena del Señor, está la idea, hermanos, presente de que algún día, ¿verdad?, estaremos celebrando el memorial con la presencia física del Señor Jesucristo. Cuando leemos en las Escrituras, no probaré del jugo de la vid hasta que venga, ¿verdad? Para nosotros es una promesa de que algún día lo haremos junto con Él de manera presencial y no solo de manera espiritual, ¿sí? Entonces la liturgia, hermanos, en este caso también es un modo completamente distinto de anticipación, de ejercicio preparatorio, un preludio de la vida futura, de la vida eterna, hermanos. Es tener apertura a la promesa que todavía no termina de cumplirse en esta vida, que es un anticipo de la vida verdadera, hermanos. Pero aún como anticipo, nos prepara y nos fortalece en nuestra vida presente, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, hermanos? ¿Tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario? ¿Estoy siendo claro? O quizá no, pero si no lo estoy siendo, por favor siéntanse en la plena libertad de hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente punto. Por lo tanto, la liturgia es el despertar dentro de nosotros de la verdadera existencia, la apertura a esa prometida grandeza que no termina de cumplirse totalmente en la vida. Sería la forma visible de la esperanza, el anticipo de la vida futura, de la vida verdadera que nos prepara para la vida real, la vida en la libertad, en la inmediatez de Dios y en la apertura auténtica de unos a otros. Liturgia a la luz del Éxodo. Todos conocemos la historia del Éxodo, hermanos. Es una historia fundacional, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Y es tan importante el Éxodo, hermanos, en la historia del pueblo de Dios, que el Nuevo Testamento
cuando habla de la vida y obra de Cristo Jesús, en muchos pasajes, ¿verdad? Lo enmarca como un nuevo éxodo, ¿sí? Jesús es el nuevo Moisés, superior al primero, ¿verdad? La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, quien ahora no sale de Egipto, sino sale de la realidad del pecado. Un pueblo liberado por Dios del pecado, la iglesia, para ser reyes y sacerdotes. Y vean cómo, hermanos, es tan importante el relato del Éxodo, ¿verdad? Que sirve como relato fundacional, no solo para Israel, sino también para la iglesia en el Nuevo Testamento. Pues bien, hermanos, cuando vemos nosotros el tema del Éxodo, encontramos que en los relatos sobre la salida de Israel de Egipto, aparecen dos finalidades distintas del Éxodo, hermanos. Una es de la que todos somos conscientes. Es la finalidad de alcanzar la tierra prometida, donde Israel vivirá finalmente como pueblo, con autonomía y libertad sobre su propio territorio y con fronteras seguras. Esa todos la sabemos, ¿no? Para dar cumplimiento a la promesa de Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Dios le promete a Abraham una tierra y el Éxodo, ¿verdad? Es parte de ese cumplimiento, porque Dios saca a Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Pero junto a esto, se apunta repetidamente otra finalidad y es la del culto a Dios, hermanos. Hoy vamos a abordar esta parte, ¿verdad? Que corresponde al culto a Dios. En varias versiones tenemos Éxodo 7, verso 16. Por ejemplo, en la versión Reina Valera de 1960, el mandato de Dios a Faraón a través de Moisés es, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Es decir, la finalidad para que Israel salga del desierto es, para que Israel salga de Egipto es servir a Dios en el desierto. La versión Dios habla hoy de este mismo pasaje dice, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo Dios habla hoy, sustituye la palabra servir por adorar. Tiene la misma connotación, hermanos. Obviamente para nosotros es muy esclarecedor que en una se hable de servicio y en otra de adoración. En la nueva versión internacional dice la Biblia, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto, ¿sí? Servir, adorar, rendir culto en el desierto. Otras citas bíblicas, no sé si tienen a la mano sus Biblias, mis hermanos, que podríamos revisar. Por ejemplo, están en Éxodo 7, verso 26, Éxodo 9, verso 1, también 9, verso 13, y Éxodo 10, verso 3. Vamos a leer algunas. Si alguno de ustedes tiene alguna de las citas, le puede dar lectura, por favor, hermanos. Si no, yo lo puedo hacer también sin mayor problema. Sí, pastor. Voy a leer Éxodo 7:26, que dice, el Señor le ordenó a Moisés, ve a advertirle al faraón que así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Gracias, hermana. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Muy bien. ¿Utilizó usted la nueva versión internacional, hermana? Muy bien, muchas gracias. Ahora el capítulo... Sí.
Muchas gracias, hermana Esa es Marisa. la- Ahora, Éxodo capítulo 9, versos 1 y verso 13 también, si me pueden apoyar con su lectura. Sí, lo tengo yo. Adelante, hermano Alan. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me sirva. Y el verso 13 dice así, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Muy bien, muchas gracias, hermano Alan. Solo faltaría el capítulo 10, verso 3. Lo leo. Leo. Adelante, hermano. No sé si fue Dina o quién va primero. Dina, léalo. Sí, creo que hablamos a la par. Léalo, Dina, léalo. Bueno, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron, así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja a mi pueblo para que me rinda culto. Gracias, hermana. También fue la nueva versión internacional, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, como podrán darse cuenta, no son pasajes aislados. En el libro del Éxodo encontramos una serie de pasajes que afirman, ¿verdad? Como propósito esencial de la salida de Israel de Egipto, la posibilidad y la necesidad de que este pueblo rinda culto a su Dios, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos dos líneas, ¿verdad? La primera es, Israel sale de Egipto como parte del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, ¿verdad? Dios le promete a Abraham una tierra, a él y a su descendencia, y en Éxodo vemos que saca al pueblo de Israel de Egipto para dar cumplimiento a esta promesa, ¿sí? Que se verifica hasta el libro de Josué, hermanos. Como pueden ver, es en el libro de Josué en donde esto se verifica. Pero si nos atenemos a los relatos del Éxodo, es muy claro, hermanos, que el mandato de Dios a Faraón tiene como punto esencial la necesidad del pueblo de Israel de constituirse en una comunidad que rinde culto a Dios. ¿Sí? Bueno, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore, para que me rinda culto en el desierto. Y aquí vamos a tener un análisis de las negociaciones entre Moisés y Faraón, hermanos. Esto está presentado en el Éxodo, ¿verdad? Como las negociaciones entre dos líderes de Estado, entre dos gobernantes, ¿verdad? Por un lado el Faraón y por otro lado Moisés, ¿verdad? Como representante de Dios ante Israel. Y todas las negociaciones, hermanos, tienen como argumento principal el tema del culto, ¿sí? Primero, perdón, me lo adelanté. Primero vemos que el faraón se muestra dispuesto a concertar un compromiso. Él en ningún momento vamos a ver que dice que no. O sea, sí está dispuesto a concertar un compromiso. Pero el conflicto para Faraón radica en la libertad de culto de los israelitas en términos. Faraón le dice a Moisés lo siguiente. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del país. Esto es lo que dice Éxodo capítulo 8, verso
25 o 21, según la versión. Aquí tenemos la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Es decir, Faraón dice, sí, ofrezcan culto a su Dios. Lo van a hacer aquí, ¿sí? A lo que Moisés, hermanos, da una réplica a esta determinación del Faraón. Y Moisés dice, insiste, en que para poder adorar a Dios es necesario el éxodo, es decir, es necesario salir de Egipto. Y le responde a Faraón, debemos ir al desierto a 3 días de camino y ofrecer allí sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos lo ordene. Moisés dice, esto no se puede negociar. Nosotros, para ofrecer sacrificios a nuestro Dios, tenemos que salir de Egipto. No hay mucha claridad, hermanos, en el tema litúrgico, porque al final dice, tal como Él nos lo ordene. Da la impresión de que ellos están pensando en que cuando lleguen al desierto, Dios en ese momento les va a decir cómo tienen que ofrecerse los sacrificios. No hay mucha claridad en ese sentido, pero sí la hay en el hecho de que tienen que salir de Egipto. Debemos ir al desierto, dice Moisés. Bueno, la historia del Éxodo, hermanos, nos menciona la resistencia del Faraón. Después de que suceden las plagas, evidentemente el Faraón amplía la oferta del compromiso, mis hermanos, y entonces consiente que el culto tenga lugar en el desierto, ¿verdad? Obviamente ya había habido una serie de situaciones que estaban enfrentando los egipcios como castigo de parte de Dios, y él accede, pero accede de manera condicional, ¿sí? Porque solo quiere dejar partir a los hombres. Las mujeres y los niños, así como el ganado, deben de permanecer en Egipto, hermanos. Ahora, es muy importante que nosotros podamos entender esto, hermanos. Nos va a poner en cierto contexto, ¿verdad? Esto que Faraón está diciendo, hermanos, tiene que ver con la forma de culto que se realizaba en aquel entonces. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, y aún en la religión de Israel, solamente los hombres eran quienes asumían el culto, hermanos. Las mujeres no ofrecían sacrificios. Los niños no ofrecían sacrificios. Solamente los hombres eran quienes ofrecían el culto a Dios. En otras palabras, Faraón lo que está diciendo es, ¿para qué quieren ir con las mujeres y para qué quieren ir con los niños? Si quienes pueden ofrecer el culto a su Dios solamente son los hombres. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 10, verso 8 al verso 11, hermanos. Vamos a leerlo. Por favor, les pido su ayuda para dar lectura a esta cita bíblica. Éxodo 10, del 8 al 11. ¿Puedo leer? Sí, adelante, hermana. Yo tengo la versión NTV, ¿puede ser? Así es, muy bien. Sí. Bueno, Éxodo 10, 8 al 10 dice así. Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios. Pero exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros rebaños, nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó, verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes. Si dejo que se lleven a sus hijos pequeños, me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás solo los hombres pueden ir a adorar al Señor.
ya que eso es lo que pidieron. Muchas gracias, hermana. Bueno, finalmente Faraón acusa a Moisés de tener malas intenciones, ¿no? Le está diciendo, bueno, ¿para qué quieren ir todos si solamente son los hombres quienes pueden asumir el culto a Dios? En el capítulo 10, verso 24, dice así la Biblia, hermanos. Entonces, Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, id, servid a Jehová, y solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y el verso 25 dice, y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Verso 26. Perdón, acabo de perder la cita. Verso 26. Ok. Permítanme, hermanos. Verso 26 dice, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Bueno, en el punto 4 dice la presentación que Moisés no puede negociar la naturaleza del culto con un dirigente extranjero, porque la forma del culto no es políticamente negociable. Por ello es también rechazada la tercera y más generosa propuesta del faraón. El culto solo puede realizarse conforme a la medida divina, hermanos. ¿Sí? Incluso Moisés, les comentaba yo hace un ratito en la lectura del verso 27, él dice, como él nos lo ordene, hay como cierta incertidumbre. Saben que van a ir a adorar a Dios, pero no saben qué es lo que Dios les va a pedir a ciencia cierta. Y él mismo le dice a Faraón, ¿verdad? Que necesitan ir preparados con todo lo que tienen, con todo lo que ellos son, todos tienen que ir, porque cuando lleguen al lugar a donde van a adorar a Dios, no saben realmente cómo van a servir a Jehová, cómo van a servir al Señor. Pero lo que sí sabe, ¿verdad? Moisés, es que el culto no es negociable. El culto tiene que ser conforme a la voluntad divina y no lo va a negociar con el faraón ni con nadie más, hermanos. Así que vemos, hermanos, que Israel sale entonces de Egipto para ser un pueblo distinto a los demás. Y una parte importante de esa distinción es que ellos salen para darle culto al Dios verdadero, ¿sí? Israel se convierte entonces en los términos que nosotros podríamos manejar como una comunidad litúrgica, ¿sí? Como una comunidad cuyo propósito es rendir culto a Dios. Bueno, vamos a tomar ahora nuestro receso, hermanos. Quiero proponerles que podamos tomar 10 minutos de receso, ¿sí? Y bueno, regresamos en unos 10 minutos para continuar con la clase, hermanos.